Muy bien, mis queridísimos amigos, las 10 de la noche y 13 minutos, la nota que prometimos con Melanie Massa. Melanie, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estaba leyendo algo así como el profile, ¿no? Del jockey que vos siempre invitás o que nosotros invitamos a partir del DJ Time. En pocos años hiciste de todo y eso seguramente te da una gimnasia como para que ahora charlemos bastante duro y fuerte y lindo, sí, de música electrónica. Sí. Contanos un poquitito las influencias en casa. Primero, nosotros siempre preguntamos acerca de cómo van haciendo esta pasión por la música electrónica que después se transforma en vocación y después se transforma en profesión, que uno la lleva ya desde adentro, pero la lleva sin lugar a ninguna duda desde casa. Lo hacemos porque siempre hay gente en todo el país que nos escucha, aquí en Radio Nacional, Nacional Rock en este caso, y que es muy probable que después que termine tu nota decida ser DJ o productor. Así que importantísimo de todo lo que digas. Contanos un poco qué se escuchaba en casa en la época que eras niña y que por ahí decías, la música me está empezando a gustar, la música creo que es mío. Sí, sin duda, mi casa de niña fue... mi influencia más grande fueron mis padres. Hija de mamá reggae, hijo de papá rock. Se escuchaba Qué lindo mucho, que suena eso, mamá reggae y papá rock. Se escuchaba mucho rock and roll, mucho reggae, mucho disco, mucha música de los 70, de los 80. Lo mejor. Mucho Bee Gees, mucho también Creedence, por otro lado. Emocionado ya. Por parte de mi madre, mucho Michael Jackson, pop. Hubo como una mezcla hermosa de música en mi casa, por suerte, de parte de mis padres. De parte de mi hermana, más rock nacional. Tenés todos los soportes para armarte como DJ y productora después. Sí, a mí particularmente con la música me gusta todo. O sea, yo siento que la música, más allá de te puede gustar o no, que esté realizado, qué mensaje deja, qué lírica tenga o que no. ¿Es linda o no? Claro. Es linda o no, pero... En su género. Siento que cada canción, sea el género que sea, siempre tiene un momento para ubicarse. Entonces soy muy abierta en ese sentido. Pero sí, la influencia de pequeña en la música fue la música disco, en vinilos, en cassette, grabar temas de la radio. Mi primer contacto con la tecnología fue grabar temas de la radio en cassette en mi casa y esas cosas. Y que no te hablara el locutor, el conductor, parar parar cuando arrancaba, volver a grabar. Era el dedo más rápido del oeste, porque exacto. En una época era la pistola, se le decía a los western, pero era tener el dedo en pausa para que después, viste, hacías esos cortes mágicos que el tema quedaba como editado. Si tal cual. Viviste esa época, muy lindo. Sí, por supuesto. Sí, también el de la lapicera con el cassette. Sí, cuando tenías que rebobinar, sí. O sea, no soy muy grande, pero tengo mucha influencia de lo que fue la vieja escuela cuando ya de chica lo viví. Sí. Y bueno, particularmente... Ahora, si lo viviste en casa, fuiste testigo de la parte analógica, sí. la histórica de la música. Sí, siempre digo que yo vi nacer y morir el CD también, por ejemplo. Sí. O sea, nací cuando los vinilos todavía había en casa, nací en la época de los cassettes, y vi cuando nació el CD y también vi hace pocos años cuando dejó de existir casi el CD. Sí. Entonces sí, viví una época muy linda, un proceso muy lindo en cuanto a la tecnología, y soy muy amiga de la tecnología, pero musicalmente lo que más me llamaba la atención era Pink Floyd, Deep Purple, Alan Parsons Project, toda esa música un poco más Alan Parsons experimental. A mí, por ejemplo, me marcó mucho a muchos más, Led Zeppelin, pero a mí Alan Parsons tal vez porque tenía una beta muy comercial, siempre tuvo una beta muy comercial también Alan Parsons. Además que era una canción tenía que se llamaba What Goes Up, todo lo que sube baja, que era la canción del noticiero más visto de la Argentina. Entonces esa canción se metió en toda la gente, ¿no? Y además un ingeniero y de sonido tremendo. Sí, tremendo. Bueno, en mi casa esa música era algo de todos los días se escuchaba música. Bueno. Y de por sí a mí me llama la atención lo que es la música experimental y que tiene como algo medio deep, algo medio experimental y medio oscuro. Sí. O sea, esa música es la que a mí me llena, me llama la atención. ¿Encontraste eso en la música disco? Por ahí si escuchabas algunos temas de la música disco con influencia del sonido de Filadelfia, ponerle que había unos violines ahí abajo. Sí, las armonías en la música disco era lo que más me llamaba la atención particularmente. Los bajos, o sea, yo soy muy de que escucho un bajo que me gusta y me vuelvo loca. Hay tintes de la música de todos los géneros que me llaman mucho la atención y de a poco con el paso de los años de pasar a escuchar música a tener esa curiosidad. O sea, lo que me llevó a mí a ser productora de música es la curiosidad de cómo se hizo esto, cómo se grabó, cómo se editó, cómo llegó a ese sonido a estar paneado de un lado, del otro. Eso fue lo que me llevó a decir, quiero saber esto, cómo se hace.
ya desde bastante chica. Y después, bueno, un poco que mi relación con ser DJ y trabajar, digamos, en lo que es la noche, porque la realidad es eso. Tenemos que sacar de tu casa todavía, pará, porque no, ella hizo radio, entonces me va a terminar haciendo una nota porque es buenísima al aire. Te voy a contar toda mi vida. No, y obvio, estás para eso. Pero digo, salís de casa, empezás seguramente a ver lugares o a habitar lugares como los discos, los clubes, o en algún momento acompañar a alguien a una discoteca y te vas dando cuenta que por ahí vos estás de un lado bailando y te empieza a agarrar ese bichito que si yo quiero estar del otro lado. ¿En qué momento pasó eso? Es que es lo que te iba a contar. Dale. En realidad en mi casa, mis padres siempre tuvieron boliche de noche, siempre tuvieron lugares, fiestas de rock and roll. En mi casa se bailaba mucho, hacían eventos y venían amigos y se bailaba. Entonces es como que ese ánimo festivo siempre estuvo en mí. Yo soy de salir, soy de divertirme mucho. Es lo que me llevó a empezar a salir desde los 18 años y conocer diferentes clubes. Yo nací, o sea, lo que hago ahora es gracias a que fui a conocer clubes y escuché, y tuve un montón de referencias y un montón de DJs que escuché. ¿Te metiste en el mundo Pachá y lo viste a Hernán? En Pachá o sea, mis primeros contactos fue Pachá, fue con Hernán en ese momento, con Saya también en ese momento. Tremendo. Pero lo que más me marcó en esa época, después tuve una época más de club chiquito que iba a Cocoliche, era como que iba todos los fines de semana a Cocoliche. Ibas al underground, está bien. Exactamente, empecé a salir en Pachá, después empecé a ir a Cocoliche y ahí fue cuando escuché lo que me volvió loca y me volvió la cabeza, que fue el techno y el minimal techno, que es lo que hoy en día sigo por ese camino de alguna manera. Damos un saludo a Jonas Kopp, que ya nos dijo, te vamos a dejar, o mejor dicho, te voy a dejar el grupo porque el minimal, y lo escuchamos hacer cosas que le preguntábamos si estaba bien, ¿te acordás? Hasta que después estuvo todo bien y tuvo una carrera internacional bárbara. Y sé que es amiga tuya, por eso aprovecho para saludarle. Y después a DJ Beck le puso un tema que quedará en la historia de un lugar conocidísimo de la zona de Banfield, cerca de la casa de Sandro, llamado Mi Club, donde él puso Marina de Rocco Granato. Así que bueno. Agarraste la mejor época sin duda, ¿no? Si entraste a Cocoliche te encontraste con cada artista increíble que pasaba un techno muy particular. Y cada jockey de otro estilo, ¿viste? Cada uno tenía su historia. Sí, era la música underground del momento. O sea, el techno que hoy en día está bastante oficial, en esa época era el underground. O sea, no ibas a Pachá, Arena a escuchar techno así por decir o minimal. Después empezó a crecer, yo vi justo el crecimiento. Pero particularmente igual, más allá del techno, en ese momento a mí el minimal me llamaba mucho la atención. O sea, lo que hacía Plastic Man, Richie Houghton en ese momento, su acercamiento con la tecnología era lo que me llamaba la atención. Porque yo veía que todos los DJs estaban con compacteras, con vinilos. Richie Houghton están en la actualidad. Sí, por supuesto. Sí, sigue siendo uno de mis referentes. Pero yo lo que veía en él, en Magda es mi referente número uno porque era una DJ artista mujer que yo la veía y me volvía loca y creo que fue la persona con la cual dije quiero ser como ella. Lo que más me llamó la atención de esos artistas, de todo lo que estaban en Items and Things, en Minus, Mark Howell, Troy Pierce, Heart Rock, todos esos artistas que hacían minimal y era súper experimental, me llamaba la atención particularmente porque era una crew que se juntaban a tocar con 4 computadoras, controladores MIDI, secuenciadores, o sea, me llamó la atención eso, ¿no? Como la puesta en escena que tenía. Live. Exactamente, yo iba a bailar siempre, veía siempre compacteras, vinilos y qué sé yo, y cuando fui a ver a estos locos, fue otro mundo. Y forman parte también de la evolución, como muchas de las cosas que te voy a estar preguntando. Y te sentiste identificada y dijiste, acá me meto. Sí, porque a mí la tecnología me encanta, o sea, realmente soy de tener gadget y cositas tecnológicas para todo. Sí. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención y también la propuesta obviamente que daban de lo que era minimal en ese momento, que era el boom del minimal. Nada, me volvió loca y me metí de lleno a querer saber cómo hacer eso con la producción. O sea, mi primer punto fue la producción, más allá de tocar. No me imaginé tocando. Quisiste hacer primero, claro, porque a veces era al revés. Quisiste hacer la música que hacían ellos. Empezaste a hacer música
¿Qué usabas? ¿Qué programitas usabas? En ese momento usaba Reason, o sea, yo aprendí con Reason 5. Calculo que acá los conocerán. Noches de risa. No. Hasta hoy en día lo Saludamos uso cada a todos los tanto. que se quedaban sin dormir en la calle Armendaria. Sin dormir. Hasta ahora lo estoy Antes usando. había un Rebirth que quedaba trabado y se quedaba. Sí. De Reason me acuerdo de apretabas tab y das vuelta los tornillitos de atrás. Bueno, cosas que sabemos pocos. Con el mouse. Claro. Y hacía las conexiones con los... Matías Venecia, Aguilar y Cop, lo que han hecho en ese estudio fue tremendo. Bueno, mis inicios fueron ahí con Reason. Me enseñó un amigo conocido que él había estudiado con Ernesto Romeo síntesis. Ajá. Y la tenía bastante clara con la mezcla y demás. Y aparte él era músico y todo, Lucas Tripaldi, que le mando un saludo. O sea que te metías en el Reason y terminabas de mezclar con el Ableton. Arranqué a producir con Reason y creo que al año de darle fuerte al Reason, así, ahora ahí arranqué en Ableton a mezclar. Y usaba por Rewire los dos programas. Como Ableton como maestro y programa esclavo Reason. Y usaba los dos al mismo tiempo. Fuerte la respuesta, ¿no? Programa esclavo. Es que yo nací en inglés, ellos le ponen así cuando lo conectas. Y arranqué con así de una. Pero lo que hacía al principio, mis primeros tipo 4 o 5 canciones que saqué eran súper experimentales, súper minimal, tipo 118 BPM, como muy experimental. Sí. Y la verdad que... ¿La comparabas con otros de jockeys o absolutamente era...? Mi referencia eran todos estos locos intelectuales. Cuando te sentabas a hacer música, estabas pensando en esa gente que había visto. Al principio no. No tuve nadie que me diga, che, ponete un tema de referencia y tratá de llegar a esa mezcla. O sea, siento que en mis inicios me faltó un apoyo. Sí tenías en la cabeza el género, exacto, pero vos querías hacer tus cosas, ¿está bien? Sí, y era más al principio era más de sentarme. Yo también fui medio gamer en una época, entonces a mí estar delante de una computadora para mí es muy divertido, entonces... primer año era sentarme y que salga lo que salga y probar y conocer los programas y la dinámica y qué sé yo, y muy de a poco fui profesionalizando. En esa época tampoco había muchas herramientas, o quizás no había mucho video en YouTube que te diga cómo hacer minimal, cómo hacer tal cosa, claro. Y yo con él en esa época trabajaba y estudiaba, pero no me daba el tiempo para ir a una escuela, fue como muy a poco mi carrera al principio, porque siempre trabajé y estudié. Entonces arranqué, salía de trabajar, de estudiar, llegaba a mi casa a la noche y me quedaba por ahí hasta la madrugada haciendo música, una locura. Sí. Y era chica y dormía muy pocas horas por día. Es una locura, pero en la época donde todos estábamos en eso, eran las 4 de la mañana, claro, el martes, y al otro día había que trabajar a las 8. Sí. Yo tenía 18 años, todos teníamos distintos 17, trabajos. Cuando arranqué, 18, cuando ya me metí mucho a producir, y nada... La juventud, ¿no? Hoy en día por ahí no lo hago, pero... No, pero bueno, empezaste a hacer un tema, otro tema. Más o menos, ¿a qué altura de tu producción dijiste, me parece que estos temas los quiero poner yo? ¿O cómo hiciste primero? ¿Los escuchabas, se los entregabas a algún DJ amigo? No, me pasaba que... no tenía acceso muy fácil a compacteras, o sea, alquilar, primero no había muchos que te alquilaran digo como para practicar, ¿no? Sí. Y yo de hecho me lancé a tocar con Live, con Ableton, de una, porque no tenía acceso a las compacteras, a la práctica, no pagué nunca para ir a estudiar con compacteras, es como que yo me enfoqué derecho en la producción. Y una vez un amigo me dijo, che, si no te animás a tocar en un evento, que me acuerdo que fue en un colegio, que medio que tomamos un colegio a la noche. Está bien. Se nos fue de las manos, se me entraron como 200 personas y yo fui con mi CPU, con un teclado que tenía unos faders, unos potes, automaticé por mí el Ableton y me tiré un live con un par de temas de 1 hora, fue cortito, pero fueron mis temas, mis sonidos, le tiraba baterías, cosas, todo muy low cost. Sí. Y ahí, en esa fiesta... Muy buenos los términos. Sí. O sea, la idea era salir a tocar, probar qué onda y ver qué pasaba con esa música, con la gente. Bueno, cuestión de la gente... Está muy bueno que te escuchen los chicos en todo el país porque que tomen cuando querés se puede, ¿viste? Que tomen el colegio. También, que tomen el colegio de la fiesta, ¿no? Que tomen el colegio y se hagan fiesta. Claro, esa es la parte graciosa. No lo tomamos. Había una amiga que vivía en el colegio, vivía ahí como cuidaba en el colegio y bueno, se fueron los padres y hicimos una fiestita. No vamos a decir ni la persona ni el colegio. ¿Capital, provincia?
Capital. Bueno, ya sabemos dónde está circunscripto este tema. ¿En algún momento alguien escuchó alguno de esos temas y te dijo, ¿esto lo hiciste vos? Sí, o sea, en ese momento todos se me acercaban para ver qué estaba haciendo, porque nadie entendía qué estaba haciendo. Y claro, estaba la computadora. Era una época donde era raro ir a escuchar música electrónica y ver un controlador, un teclado. ¿De qué año estamos hablando? Y yo tenía 18, estamos hablando 2010, 11, por ahí. Sí, 2011. demasiado adelantado para hacer un live delante de la gente y que te dure todo tu set, ¿no? Y aparte yo me llevé el CPU, estamos hablando del CPU, sí, del compu entera y la compu pantalla me llevé. Sí, o sea, el televisor viejo. Después me compré una compu de escritorio, Sí. con monitores de estudio, de a poco me fui armando las cosas y fui profesionalizando, pero el arranque fue, o sea, ahí fue cuando conocí a Martín, que era Martín Gioia, Sí. que él me dio mis primeras fechas, digamos, después, bueno, dejé de trabajar con él, pero desde mi primera fecha ya vino alguien a contactarme para querer representarme. Eso Sí. fue para mí como un montón en ese momento. Primero porque no lo esperaba, segundo porque no lo buscaba, y tercero que no sabía ni que existía. O sea, no sabía cómo se manejaba la escena. Yo fui a tocar para mis amigos. Pero además te fueron a buscar porque tus producciones estaban bien hechas. Sí, calculo y que... básicamente vieron cómo la gente recepcionaba esas producciones que vos hacías y alguien miró la pista. Vos no te diste cuenta, pero alguien está mirando porque siempre están los buscadores. Yo, por ejemplo, particularmente, esta semana y la anterior estuve mirando, ya viste que nos veníamos hablando por las fechas, el tema de con qué tocabas, cómo tocabas, y vi una pista que no sé qué cantidad de personas, pero había como 2000 y pico de personas. Vi una pista que cuando la iluminaron vi muchísima gente, y en ese momento te iba a preguntar con qué estabas tocando, o sea, con qué elemento estabas tocando. Esas primeras 3-4 fechas que fueron cuasi profesionales, tenía un controlador que era un teclado MIDI, el MIDI Plus. Sí. Estamos hablando, creo que se armaba acá, de hecho, el MIDI Plus. Existen todavía. Bueno, MIDI Plus, y tenía 8 faders y 8 potes. Y yo con eso tenía automatizado filtros y cositas y iba lanzando las cosas con el mouse. O sea, los clips en Ableton los lanzaban con mouse. Muy fuerte. Sí. Lo hice con una tranquilidad bárbara y nosotros a veces para poner un pisador de algún ruido, me acuerdo que le estábamos escapando de la tecnología. Sí, claro, ella la aprovechó de cero. No, ella no sabe. Sí. Era lo que me divertía, yo lo veía como un juego, eso fue lo que creo que me hizo bien, o sea, me hizo llegar a eso, verlo como un juego, verlo como sentarme en la computadora a hacer música, para mí era como jugar a los juegos. Estar sentada en la computadora jugando para mí era algo común, porque venía de jugar juegos y de ser medio gamer, entonces suplanté completamente los juegos y todo lo que hacía en la computadora por la música, pero de lleno. Y bueno, nada, dio sus frutos. Y ahora tenías muchas fechas y estás laburando de esto. Sí, laburo de esto a pleno. No tengo muchas presentaciones porque como generalmente hago live con todos mis temas, trato de ser un poco reservada con las presentaciones porque son todos temas nuevos y no me gusta mucho quemar sets. Pero hoy en día, aparte de las fechas, lo que también me lleva a vivir es dar clases en la escuela. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás dando clases? Estoy dando clases en la Escuela Sónica de Producción Musical. Producción musical. Cuando tenés tu set, ¿aproximadamente cuántas horas tocas? Depende, pero, o sea, siempre tengo armado mucho de más. Siempre llevo sonidos y cosas para poder en vivo hacer de todo. Aparte siempre tengo baterías, entonces la verdad es que se puede estirar. Pero generalmente trato de hacer algo bien contundente en 2 horas. Para mí 2 horas... O sea, está muy normalizado que un live set es de 1 hora, algo cortito. A mí 1 hora para mí es... Sí, se pasa muy rápido. Para mí 2 horas es una linda cantidad de tiempo para un live set. ¿En qué género hoy te pones, o mejor dicho, te decís, yo toco este género, si lo tenés que definir? Porque estuvimos pasando por un montón, ¿no? Arrancaste con Minimal, yo lo que escuché el otro día no era Minimal, pero sí era un techno muy interesante, un techno que se podía bailar mucho, de hecho vi la gente bailando muchísimo y saltando, era cambiante. ¿Cómo lo definirías al género que vos estás tocando? No soy muy encasillarme. Porque no es fácil. No es fácil, no, aparte hay muchos estilos. O sea, mi rama principal siempre va a ser el minimal, o sea, los tintes minimal en todos mis sets siempre se van a notar. Pero hoy en día estoy más del minimal, me estoy por ahí corriendo un poquitito a lo que es raw techno, deep, claro. Deep techno. También me gusta
mucho lo que es el minimal techno puro, que es un minimal techno que es casi rozando el psy, que hoy en día está muy en la India. O sea, la India es como medio la cuna del psy y del minimal techno de hoy en día. Lo dijimos hace poco, estás sí. En órbita total, sí. Y por ejemplo, el minimal techno que yo hago ahora estoy un poco más raw techno y deep, pero hasta hace poco, que todas mis últimas producciones fueron muy minimal techno, es lo que en la India es el warm-up a un DJ de psy, por ejemplo. Sí, nosotros hemos hecho muchas primeras horas de este programa con esa música y te escuchamos y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos haciendo una nota y nos vemos identificados con lo que estás contando. Bien, tenemos estudiado el mundo. No, pero está bueno, ¿no? Porque es evidente que vamos por caminos parecidos o por lo menos más allá de las diferencias de edades y historias en lo que son las pistas, ¿no? De DJ Dweck y todos los que estuvimos acompañando a los grandes DJs. Contanos un poquitito cómo ves a la música electrónica, cómo ves los circuitos, cómo ves los eventos en la Argentina y si saliste al exterior y nos querés contar. No, acá particularmente yo también viví, allá van a ser 12 años que hago música y vi todo un proceso, pasé por todos los últimos procesos que hubo acá, pasé desde donde eran las fiestas masivas, que ahora se bajaron por todo lo que ha pasado y bueno y demás, y vi cómo esas fiestas masivas han desaparecido y siento que la escena se ha transformado de una manera. Cuando vos decís por todo lo que ha pasado, te clavas en la Time Warp, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Perfecto. Hoy sigue habiendo fiestas masivas. Algo que no se aclaró todavía. Yo lo quiero decir, lo voy a defender siempre a muerte. Algo que no se aclaró y que hay muchos que sí tienen las cosas claras, pero no sé qué pasó. No, yo la verdad no sé, no estuve muy metida, no fui. De todas maneras, tengo una manera de pensar, pero... De todas maneras se reivindicó mucho con los eventos que... Te lo cuento a vos ahora, mira, estamos en una charla. Nos fuimos de tu nota, estamos en una charla de ver. Creo que se reivindicó mucho con el tema de empezar a hacer la fiesta ya más de día para tener otro tipo de control. Exacto. Y utilizar solamente el 70% del espacio que es para la fiesta multitudinaria. O sea, solamente el 70%, ¿no? Que es una especie de protocolo que se utilizaba en una radio que se llamaba Energy cuando hacía las Energy Parade y ese tipo de eventos. Pero está muy bueno que lo digas porque las cosas no se tienen que olvidar. Hubo momentos excelentes y... Bueno, cuando sucedió eso, se metió a todos los DJs en la bolsa, costó muchísimo salirse. Bueno, alguno tuvo que decir algo en algún lado y pasó lo que pasó y volvieron muchos DJs del interior como para dar una mano y como del exterior para dar una mano y para demostrar que bueno, lo que hacía una persona no tiene nada que ver con las otras. Sí, se ensució mucho la escena cuando pasó todo eso, metían todos en la misma bolsa. Yo era chica y cuando vos decís música electrónica, todo es, no importa. Sí. No importa que sea drum and bass, es música electrónica, todo, o sea, ¿me entendés? Sí, por supuesto. Y en realidad se sintieron todos afectados porque hace un tiempo ya bastante grande que todo lo que hace música electrónica, no sé si coincidís conmigo, hay una gran camaradería en el sentido de decir un compañerismo enorme de que a todos nos gusta cuando le va bien al otro y cuando no importa el género, no importa, siempre qué onda, qué bueno, y siempre nos pasamos todos los eventos y los lugares y cómo salió y todo eso. Eso está pasando muchísimo, ¿no? Siento que cuando pasó eso de la Time Warp, que medio que lo que eran eventos masivos se dejaron de lado, bueno, hubo toda una transición, pero ahí siento que fue clave porque empezaron a hacer eventos en lugares más pequeños y empezaron a hacer, pero deliberadamente, ciclos nuevos, la palabra sellos ciclo, nuevos. La palabra ciclo se empezó a utilizar, está muy exactamente. Bien, sí. Ciclos nuevos en lugares pequeños. Sellos discográficos chicos. A ver si vamos juntos en esto. Cuando vos decís ciclos, son los ciclos que se ven acompañados de cosas relacionadas con lo artístico también, o sea, le empezaban a meter cosas artísticas, arte, además de la música. Yo cuando empecé a tocar, que lo conocí a Nicolás Krupi, que es hace 12 años mi manager, él arrancó con su ciclo en ese momento, que éramos 4 amigos, ese era nuestro ciclo, que hacíamos eventos. Nos encontramos haciendo eventos primero en Bloody, después en Cocoliche, en Bahrein, qué sé yo, y bueno, de repente creció y nada, y en esa época también, paralelamente, está clausurado ahora, muy tristemente. Sí. Paralelamente yo mientras crecíamos nosotros vi un montón de ciclos de esa época que nacieron ahí, que hasta hoy en día persisten y
creo que se dio eso cuando pasó todo lo de Time Warp y se bajó lo del mainstream y qué sé yo, como que se abrió mucho la cultura, como que hubo un destape muy grande y también mucha gente queriendo ser artista, queriendo aprender, queriendo saber producir, queriendo tocar y bueno, o sea, hoy en día lo noto mucho en la escuela. Cada vez hay más alumnos, más gente y se van sumando y a mitad de los cursados se suma gente. Muchos también ven este trabajo, porque no deja de ser un trabajo, como una salida laboral muy buena. No, por supuesto, ¿no? Entonces, ya más allá de yo que viven absolutamente de este trabajo. Por supuesto, entonces ya más allá del amor que uno le pueda tener a la música y demás, hoy en día la gente está mucho más consciente de lo que realmente hace un DJ o un productor o cómo trabaja. Y también siento que fue el boom de la producción. Cuando yo arranqué no había mucha gente que producía, ni hablar de hacer live, eran muy pocas las personas que hacían live. Sí. Y como que ¿Hoy lo seguís haciendo? Sí, siempre. Sí. O sea, porque ya aprendí a tocar con compacteras desde grande, pero... No, pero sí, sigo haciendo. Te vi el otro día que tenías una compu interesante y tenías varios potecitos que estabas manejando y digo, pero una mezcla esto. Sí, todo en vivo. Sí. Me divierte mucho. O sea, me gusta tocar con compacteras, siento que es otra manera de presentar un show, pero lo mío son los botoncitos. Nos vamos a otra parte también que dividió mucho a la historia en un antes y un después, que es la pandemia. Sí. Te veo produciendo como loca ahí en esa época, ¿no? Sí, en esa época yo tengo otro trabajo, yo estoy muy metida en el rubro canábico. Trabajo en un grow shop hace 5 años y cultivo desde muy chica. Sí. Y siempre fui muy militante. En esa época, en el grow shop donde trabajaba, estuve haciendo home office, así que aproveché para meterla a mi carrera. Hoy en día sigo muy involucrada en el mundo canábico, pero nada, estoy priorizando mucho más la música, por eso estoy mucho más activa y demás. Pero sí, en esa época aproveché mucho eso y fue también donde abrí mi sello discográfico junto con 3 compañeros más, Attack Records. Hacemos Minimal Techno y Sai. Hace muchos años en Italia, y estamos hablando de la década, ¿te acuerdas?